Buenas tardes, profesor. Hoy hablaremos sobre los pernos como elemento de fijación en el ámbito del mantenimiento mecánico. Comenzaré hablando sobre el perno. Básicamente, este elemento metálico con cabeza pasa por perforaciones que permiten unir y fijar cosas. Normalmente son fabricados de acero o hierro de diferentes durezas o calidades. Lo habitual es que los pernos tengan forma alargada y dispongan de una punta redondeada y otra con tuerca o una terminación similar que le permita cumplir con sus funciones de sujeción. Existen diferentes tipos de pernos, de acuerdo a su cabeza. Los pernos pueden ser hexagonales, cuadrados, redondeados y de otro tipo. Según el modo de sujeción, pueden distinguirse entre pernos pasantes, pernos de unión, pernos de sujeciones removibles, pernos de sujeciones permanentes, etc. Ahora seguiré con la tuerca. Una tuerca es un elemento que dispone de un agujero con rosca. Esta característica permite que un perno se acople a su estructura enroncándose. La finalidad de la tuerca es permitir sujetar y fijar uniones de elementos desmontables. Cuando una tuerca y un perno se acoplan, se logra la fijación de los mismos. Para que esto sea posible, la tuerca está normalizada de acuerdo a un sistema general, de manera que los pernos encajen sin problema en el orificio de una tuerca compatible. En cualquier tuerca se puede reconocer varias características fundamentales. Una de ellas es el tipo de rosca, que define qué perno se puede usar en la pieza. Asimismo, el diámetro y el grosor también son importantes. Golillas o arandelas. Es un elemento de montaje con forma de disco delgado con un agujero en el centro, siendo su uso más frecuente el sentar tuercas y cabezas de tornillos. De acuerdo a sus características, las arandelas pueden utilizarse para incrementar la resistencia de una carga, como instrumento asegurador o a modo de espaciador. Por ejemplo, otra posibilidad es que la arandela se utilice para aislar un tornillo metálico de una superficie de aluminio, minimizando de este modo la corrosión. Tipos de acero que se utilizan para fabricar estos elementos. Los tornillos y pernos de trabajo generalmente están hechos de alambre, de acero al carbono de bajo o medio, aunque también se suelen utilizar otros metales resistentes y económicos, como acero inoxidable, latón, aleaciones de níquel o aleaciones de aluminio. Dependiendo del uso que se le otorgue y la importancia de la sujeción, se debe seleccionar el tamaño y material más adecuado. Mayormente se ocupan aceros con bajo contenido de carbono para una mayor resistencia. La aleación de hierro y carbono y la dureza del perno se debe a los porcentajes de aleación de dichos elementos y se le denomina grado. Los tipos de cabeza con los que se fabrican los pernos y su aplicación. Cabeza hexagonal. Los tornillos hexagonales de cabeza pesada principalmente son destinados a la construcción y a la industria en general. Cabeza redondeada. Se usa para fijar piezas demasiado delgadas como para permitir que el tornillo se hunda en ellas. También puede unir partes que requieran arandelas. En este tipo de perno resulta muy fácil de remover. Cabeza avellanada o plana. Se usa en carpintería en general. Es donde es necesario dejar la cabeza del perno sumergida o a ras con la superficie. Cabeza cilíndrica. Estos pernos se utilizan cuando se precisan superficies lisas. Su fuerza de apriete son bajas y para colocarlos se recurre a una llave Allen. Esta se encaja en el orificio de forma hexagonal que contiene la cabeza. Para finalizar, hablaré de los recubrimientos de protección. Bruñido. Es un tratamiento para la coloración superficial oscura, de material metálico realizable con diferentes métodos. Se utiliza para proteger ligeramente el metal de la oxidación y para dar a los productos un determinado aspecto estético. El bruñido de acero inoxidable se denomina también como Nerinox. Fosfatado. Es un proceso químico que permite alterar la superficie de un metal mediante la creación de cristales fosfáticos, mejorando su resistencia a la corrosión y facilitando el posterior y eventual proceso de pintado. Geomet. Recubrimiento de base acuosa que contiene zinc y aluminio en forma laminar. Se utiliza para proporcionar una muy alta protección contra la corrosión ambiental en materiales metálicos. El Geomet también resiste a temperaturas de 300 grados Celsius y no presenta fragilización por hidrógeno. Recubrimiento de zinc aplicado sobre el metal principalmente como protección contra la corrosión galvánica. Galvanizado en caliente.
Aplicación sobre base ferrosa de zinc de gran espesor llevada a cabo por inmersión directa de las piezas en el zinc fundido. Conlleva una variación dimensional significativa de las piezas que se debe tener en cuenta. Zinc o níquel. Proceso innovador electrolítico que se basa sobre un depósito sobre fase ferrosa de una aleación de zinc y níquel al 12 y al 15%. Coloración natural gris semibrillante con posibilidad de una pasivación negra. El tropicalizado es un sellado o recubrimiento final galvanizado. Por sus propiedades es altamente resistente al agua, por lo que este sellado final es muy utilizado en piezas utilizadas en exteriores. A diferencia de los sellos blancos y azul, el tropicalizado no provoca polvo blanco producto de la corrosión del zinc. Es hasta perder su aspecto amarillento iridiscente que se comienza a producir este polvo. Esta razón es la que favorece el tropicalizado cuando de resistencia a la corrosión se trata. Recubrimientos estéticos. Lodonado es un proceso de cubrimiento utilizado para obtener objetos con características estéticas y decorativas. Marcado y grabado láser, proceso preciso y limpio que no daña las superficies. Se utiliza principalmente para identificar, trazabilidad y codificación de productos.